Leía hoy temprano, a la mañana, sobre la vida de algunos reformadores. Pensaba que a veces nosotros solamente nos quedamos con sus escritos, digamos, teológicos, de mucha bendición, pero ellos han escrito muchos a costa de su vida, ¿no? Y muchos han sido exiliados, a muchos los han quemado en la hoguera. Pensaba que hoy tenemos traducciones de la Biblia manchadas con sangre, porque muchas de las traducciones que tenemos al inglés se han hecho primeramente, luego al español, pero han sido a costa de que han quemado a muchos en la hoguera, los han matado por traducir las Biblias, porque no se podía hacer. Y pienso, a veces nosotros tenemos la Biblia en nuestro hogar o en nuestra casa de manera indiferente, no la leemos, no la apreciamos, y quizás que hoy tengamos una traducción ha implicado que muchas personas hayan muerto, literalmente, quemadas en una hoguera, por traducir las Escrituras. Y muchos se congregaban en ese tiempo a costa de sus vidas. Y no estamos hablando hoy de Medio Oriente, estamos hablando de Europa. Estamos hablando de los reformadores, personas que a veces los tenemos como intelectuales, pero no eran solamente intelectuales, eran hombres que amaban al Señor. Calvino escribe sus instituciones en una defensa de todos aquellos que estaban siendo quemados en la hoguera en Francia. Si me trae su Biblia, el Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Vamos a estar estudiando del versículo 36 al versículo 50. Cronómetro. Lucas capítulo 7. Leemos y luego oramos. Lucas 7, 36 al 50. Leo de la versión Reina Valera. Dice la palabra de Dios. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí:
¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Oramos. Amado Dios, venimos a ti en esta mañana, clamando por tu gracia, por tu ayuda, clamando, Señor, porque tú nos pastorees en esta mañana, que tu palabra, como una espada de dos filos, penetre en nuestros corazones. Tú nos ayudes a amarte más, a temerte más, a conocer más de tu gracia, de tu amor, de tu grandeza. Señor, por favor, queremos en esta mañana oír tu voz. Ayúdanos, ilumínanos, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento y nos ayude a aplicar tu palabra a nuestras vidas. También rogamos, Señor, por aquellos que no te conocen en esta mañana, que tú les llames al arrepentimiento y a la fe. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Cuando hacemos consejería bíblica, generalmente uno de los errores que solemos cometer es que nos enfocamos a veces solamente en lo externo, digamos, en lo que vemos de manera externa. Por ejemplo, una persona está luchando con la lujuria y solamente quizás le damos cosas prácticas para hacer. Bueno, no tengas celular, ponete un filtro en tu celular, no mires la computadora solo, etcétera, ¿no? Le damos como ciertas cosas prácticas, pero no llegamos a veces a la raíz del problema. ¿Por qué esta persona está viviendo de manera lujuriosa? Si alguien lucha con la pereza, le damos también cosas prácticas. Bueno, ponete el despertador a 3 kilómetros, mandame un mensajito cuando te levantes, te llamo todas las mañanas. Bueno, podría ser algo bueno, claro. Pero no lucharíamos con la raíz del problema. Si alguien lucha con la queja, podríamos decirle que haga una lista de todas las cosas por las cuales podría estar agradecido y todas las mañanas comience orando por todas las cosas que el Señor le ha dado, y sería algo bueno, por supuesto. Podríamos decirle que cada vez que venga una queja memorice un versículo, y sería algo bueno, pero no iríamos a la raíz del problema. ¿Por qué la persona se queja tanto? Podemos correr el error cuando aconsejamos a alguien de quedarnos en lo superficial y no ir a lo que nos motiva, ¿no? Jesús dice que es de nuestro corazón que salen los homicidios, los adulterios, etc. Es de nuestro corazón. Va a la raíz, pero a ver si nosotros nos quedamos solamente con el fruto, con lo superficial. Y pienso que eso mismo puede pasar en nuestro vivir para Dios. ¿Por qué una persona, un creyente estoy pensando, ¿por qué un creyente no vive para Dios? ¿Por qué un creyente no da su vida por Dios? ¿Por qué quizás no vive para Dios como lo hacía antes? ¿Por qué está, vamos a decir así, apagado? ¿Por qué está adormecido espiritualmente? ¿Por qué no lo vemos involucrado en el servicio al Señor, en la vida de otros? Bueno, y a veces nos quedamos en lo superficial. Entonces, cuando vemos una persona, un creyente, ¿no? Un hermano, digo, de estas características, quizás simplemente lo queremos animar solamente, ¿no? Entonces le decimos, bueno, tenés que servir al Señor. La Biblia dice acá que tenés que servir, Dios te ha dado dones, tenés que usarlos para el servicio en la iglesia, ¿no? Entonces como que lo animamos solamente queriéndole decir que tiene que servir. A veces pensamos y decimos, bueno, en realidad yo no estoy involucrado en la iglesia, o yo no estoy involucrado en la vida de las personas, no estoy sirviendo al Señor porque mi agenda está muy ocupada, porque tengo tales actividades, y nos quedamos en lo superficial. Hay algo más de fondo. ¿Por qué alguien no está sirviendo al Señor? ¿Por qué un creyente, nosotros los creyentes, no estamos dando nuestra vida por el Señor? ¿A qué se debe nuestra falta de servicio, nuestra falta de amor por el Señor? Bueno, y pienso que eso puede deberse, un motivo puede ser que nuestra falta de devoción por Dios
lo cual implica nuestra falta de servicio a otros, nuestra falta de devoción por Dios, puede venir de una falta de comprensión del perdón de Dios. Repito, nuestra falta de devoción, la raíz, no nos quedemos con lo superficial, la raíz, el motivo por el cual yo no estoy viviendo para el Señor, el motivo por el cual yo no estoy dando mi vida por el Señor y por otros, puede ser por mi falta de comprensión del perdón de Dios. Quizás leo la Biblia, quizás escucho sermones, pero realmente no estoy comprendiendo lo que significa el perdón de Dios, el amor de Dios. Por eso vamos a ver en este texto que hay una relación directa entre nuestra comprensión del perdón de Dios y nuestra devoción hacia Él. Repito, hay una relación directa entre nuestra comprensión del perdón de Dios y nuestra devoción hacia Él. Conectado. Si yo no crezco, no comprendo, no profundizo en el perdón de Dios hacia mí, en el Evangelio, podríamos decirlo de otra manera, mi devoción hacia Él se verá afectada. Así que vamos a ver cuatro verdades del perdón de Dios que nos llevarán a una profunda devoción. 4 verdades del perdón de Dios que nos llevarán a una profunda devoción. Y la primera verdad que vemos en el texto es que el perdón de Jesús o el perdón del Señor es para toda clase de personas. El perdón del Señor es para toda clase de personas. Noten conmigo ahí en el versículo 36. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Siempre cuando leemos los evangelios, tenemos que preguntarnos por qué el evangelista coloca esta historia acá. O sea, los evangelistas no contaron absolutamente todo de Jesús. Hay muchísimo de la vida de Jesús que no conocemos. Se enfocan sobre todo en sus últimos 3 años, sobre todo en su última semana, la mayoría. Entonces, hay muchísimos eventos de la vida de Jesús que no lo sabemos. Cuando leemos los evangelios no es una bibliografía como nosotros estaríamos acostumbrados. Comienza con el nacimiento de la persona hasta que la persona muere. No, sino que los evangelistas se enfocan en ciertos eventos de la vida de Jesús. Entonces nos preguntamos por qué Lucas, el evangelista, introduce esta historia acá. ¿Por qué nos cuenta la historia de Jesús con esta mujer? Bueno, y es probable por lo que él dijo anteriormente. Si miran conmigo en el capítulo 7, versículo 30, hay unos versículos anteriores, dice Lucas, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismo, no siendo bautizados por Juan. O sea, Lucas nos cuenta cuál es la actitud de los fariseos hacia Jesús, de rechazo. Y luego nos dice Lucas cuál es la actitud de los publicanos, de los pecadores hacia Jesús. Noten conmigo en capítulo 7, versículo 34. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. O sea, Lucas está diciendo, nos está contando de que los fariseos rechazan a Jesús y los publicanos, los pecadores, los peores de la sociedad, digamos, los más bajos, están recibiendo a Jesús. Y ahora nos introduce Lucas en esta narración, en esta historia, que nos va a mostrar que esto es real. Nos va a mostrar claramente, Lucas, en esta historia, que cómo los pecadores están recibiendo a Jesús, mientras que los fariseos los están rechazando. Y nos cuenta un caso concreto. Nos dice que un fariseo rogó a Jesús que comiese con él. Y ya nos suena raro esto. Porque cuando nosotros pensamos en Jesús comiendo con alguien, ¿con quién pensamos que está comiendo? ¿Con los discípulos o con publicanos y pecadores? ¿No? Siempre es la imagen que tenemos. Y generalmente la gente suele citar, aún gente que no conoce la Biblia, pero Jesús comía con publicanos y pecadores. Es verdad, claro que sí. Pero acá lo vemos comiendo con un fariseo. Y no es la única vez que Jesús come con un fariseo. Leemos más adelante en Lucas 11:37. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él.
Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Leemos en Lucas 14:1. Aconteció un día de reposo, otra ocasión, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Así que Jesús comía con publicanos y pecadores, por supuesto que sí, pero también comía con fariseos. Quizás el contraste más grande lo tenemos en el Evangelio de Juan. En Juan capítulo 3, Jesús está hablando con la élite de los religiosos, con Nicodemo. Y en Juan capítulo 4, Jesús está hablando con la peor de las pecadoras, podemos decir, ¿no? Con el peor de los pecadores, con una mujer con una vida promiscua. Ahí lo vemos, a Jesús, comiendo con todo tipo de personas. Ahora, Lucas no nos explica, a diferencia de otros casos, la motivación de este hombre. O sea, ¿por qué este fariseo invitó a Jesús a comer? ¿Qué es lo que lo motivó? Bueno, a veces los fariseos se acercaban a Jesús, sabemos, para tentarlo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 19 se acercan los fariseos para preguntarle sobre el divorcio, pero en realidad porque lo quieren hacer pisar el palito. Se acercan con los herodianos y le preguntan si es lícito dar tributo al César o no. ¿Para qué lo hacen? No porque querían saber, sino para hacer caer a Jesús. Se acercan para preguntarle cuál es el primer mandamiento, porque lo quieren hacer caer. Pero acá no pareciese que este fariseo tiene una mala intención. Si ustedes miran conmigo en el versículo 39, noten ahí, en el versículo 39, dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí mismo, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. O sea, quizás Simón tenía la duda de si Jesús era o no era un profeta. Hacía milagros, sanaba personas, resucitaba muertos, hablaba la palabra de Dios, muchos lo seguían. ¿Era o no era un profeta? Quizás tenía dudas. Entonces lo invita a comer para saber más. Quizás lo quiso humillar a Jesús y por eso no le dio lo que se requería en una cena, el respeto que se requería en una cena. Quizás no le dio este respeto porque Jesús, si bien él quería saber sobre Jesús, tampoco quería involucrarse tanto con él, como Nicodemo va de noche. No sabemos con exactitud, Lucas no nos deja ver tan claro la motivación de este hombre. Lo que sí Lucas deja muy claramente que Jesús acepta esta invitación. A veces hay ocasiones donde a Jesús lo invitan o a Jesús le hacen preguntas sobre todo y él no responde. Recordarán con Herodes, lo llevan antes del juicio, antes de la crucifixión, lo llevan ante Herodes y no le responde nada a Herodes. Herodes le hace un montón de preguntas, Jesús no le dice nada. A Pilatos lo está interrogando, Jesús no le responde. Jesús no siempre responde las preguntas. Pero en este caso, Jesús acepta esta invitación. Lo cual, por supuesto, Jesús está mostrando acá y Lucas nos está haciendo ver que Jesús vino a salvar a todo tipo de personas. Jesús no está haciendo acepción de personas. De vuelta, a veces nosotros distorsionamos y pensamos que Jesús solo se relacionaba con pecadores, digamos, ¿no? Con los más bajos de la sociedad. No. Jesús no tenía problema. O sea, lo están invitando a una casa en un contexto sumamente hostil, porque la gente los que están ahí no están queriendo aprender de Jesús. El contexto es hostil. La cena, me imagino que no sería cómoda. Estás sentado con personas que sabes que no te aprecian, aún son tus enemigos, digamos. Se están oponiendo a vos, a tu ministerio, constantemente. Pero no importa. Jesús está viendo una oportunidad para evangelizar a esta persona, para evangelizar a estos fariseos. Y Jesús acepta la invitación. Por supuesto, hay que hacer una aclaración acá, porque a veces se malinterpreta esto, ¿no? Y alguien dice, bueno, yo voy a ir a los boliches a evangelizar a mis amigos, porque Jesús comía con publicanos. No es lo mismo. Nada que ver, no es lo mismo. Un boliche no es un contexto para evangelizar a tus amigos, pero no lo hagas en el boliche. No viven en el boliche ellos. Así que hay otro momento donde no están en el boliche y vos podés
podés ir a evangelizarlos. No, eso es una excusa. Voy a ir a tal contexto sumamente inmoral a evangelizar. No, quizás no sea lo mejor. No. Este no era ese contexto. Tenemos que tener cuidado. No era ese contexto. Si era un contexto difícil, si era un contexto donde estaban sus enemigos, si era un contexto sumamente incómodo para Jesús, pero Él va igual. Él va igual porque Él vino a salvar a toda clase de personas. En un sentido, Él evangelizaba a cualquiera, al que venga. No importa si es un religioso, no importa si es el peor de los pecadores, no importa. No elegía como hacemos nosotros, ¿no? Este seguro va a creer, este no, a este lo evangelizo, este es demasiado depravado, este es demasiado bueno, este es demasiado... No. Va a la casa de Mateo, luego que le dice a Leví, le dice sígueme, y está comiendo ahí con la mafia, porque eso eran los recaudadores de impuestos. Está comiendo con la mafia Jesús y evangelizando. Y acá lo vemos comiendo con la élite religiosa, evangelizándolos. De vuelta, no está, y algo lindo también que vemos en este contexto, es que Jesús nunca está cediendo a ellos, nunca se está acomodando al contexto. Y lo vemos en la historia, los reprende duramente. No es que está ahí comiendo con ellos y se amolda a ellos. Y bueno, no les dice nada para caerles bien. Y a los pecadores no les dice nada para caerles bien. No. Así que vemos, en primer lugar, vemos que Jesús vino a salvar a toda clase de personas. La primera verdad en cuanto al perdón de Dios es que el perdón de Dios es para toda clase de personas. No importa si vos estás acá y te considerás el más bueno o el más malo. No importa si has venido a una iglesia alguna vez o nunca la has pisado. No importa. El perdón de Dios es para vos. Vos necesitas el perdón de Dios. Ahora, lo que necesitamos comprender, antes de meternos en el segundo punto, que nos va a ayudar a entender, es el contexto de la cena. El contexto de la cena. Ahora vamos a ver que se introduce una mujer, pero nos preguntamos cómo entró la mujer a la casa. Porque no dice acá que rompió el techo, como pasó en otra ocasión. ¿Qué es lo que vos te imaginás? La casa, la puerta cerrada, todos comiendo, y decís, esta mujer que traspasó las paredes. ¿Cómo hizo para entrar? Coimió al portero y lo dejó entrar. ¿Cómo hizo? Bueno, nosotros tenemos que entender cómo eran las comidas en ese tiempo y cómo era la vida en general. Y la vida en ese tiempo no era una vida tan privada, sino era una vida más bien pública. Y las casas, sobre todo de gente con dinero, eran casas grandes que tenían un patio central, habitaciones que la rodeaban, y muchas veces las cenas o las comidas se hacían en estos patios, en estos lugares públicos, donde todos podían verlo. Incluso las personas dejaban las puertas abiertas para que cualquier persona pueda entrar y pueda ver la cena y escuchar. Se invitaba un maestro, entonces cualquiera podía entrar y escuchar. Para mí re incómodo, estás ahí comiendo y hay como un público ahí, no sé. Pero bueno, es lo que se hacía. Es más, estaba bien visto eso. Era como una forma, o sea, la hospitalidad, a diferencia de hoy, la hospitalidad en ese momento era algo sumamente bien visto. Cuando vos eras hospitalario, era como un honor para vos. Así que el portón estaba abierto, la gente podía entrar, obviamente no se podía meter en la cena, pero podía estar ahí mirando. Re incómodo de vuelta, ¿no? Estás ahí comiendo, parece un programa de televisión. Pero bueno, era lo que se hacía. Así que, ¿cómo entró esta mujer? ¿Cómo pudo entrar cualquier persona? Entrar ahí y quedarse cerca y escuchar la conversación, lo que están hablando y quizás hablar con otro. Así que, en primer lugar, vemos el perdón de Jesús es para todos los pecadores. En segundo lugar, el perdón de Jesús produce devoción. En segundo lugar, el perdón de Jesús produce devoción. Y ahora entendemos el contexto, cómo aparece esta mujer. ¿Cómo es que aparece esta mujer? ¿Cómo es que se produce esta interrupción? Noten versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies,
llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con perfume. Hay algo acá que la Reina Valera lo suaviza un poco. Es como comienza el versículo 37, si ustedes miran ahí, comienza con un entonces. Pero la palabra ahí, hay dos palabras en realidad, hay una conjunción y otra palabra que es idú. La palabra idú quiere decir, he aquí, se traduce muchas veces, he aquí, o miren. Es algo, es una exclamación de asombro, como que algo asombroso va a pasar. Podríamos traducirlo así, la Biblia textual lo traduce así. He aquí una mujer de la ciudad que era pecadora. O sea, hasta ahora parece todo normal. Un fariseo lo invita a Jesús, lo más normal. Pero ahora Lucas pone el foco, miren lo que va a pasar. Y se introduce en la escena algo inesperado, completamente inesperado. Una mujer con una reputación sumamente dudosa. Como varios podían ingresar a la cena, por supuesto esta mujer también lo podía hacer, pero Lucas aclara, y va a ser el énfasis en toda la narración, que esta mujer era pecadora. Nosotros hemos suavizado la palabra pecador, entonces como que no significa nada ser un pecador. Como nosotros leemos, era pecadora, ¿y qué decimos? Obvio, todos somos pecadores, dice Romanos capítulo 3, todos somos pecadores. Pero decir que era pecadora en ese contexto era decir que era de lo más bajo. Algunos suponen que esta mujer era una ramera. No lo sabemos. Incluso Lucas no vuelve a usar la palabra pecadora en su evangelio para hablar de rameras. Este mismo adjetivo, pecadora, es un adjetivo. Se usa para hablar de Pedro. Pedro a sí mismo, de manera masculina, ¿no? Pero usa el adjetivo. Cuando, en Lucas capítulo 5, versículo 8, luego de la pesca milagrosa, Pedro le dice a Jesús, aléjate de mí que soy pecador. La misma palabra, en masculino, es un adjetivo, en masculino en este caso, pero la misma palabra. Así que no sabemos qué clase de pecados tenía esta mujer. Y quizás Lucas no quiere decirnos qué clase de pecado era, para que todos nosotros podamos identificarnos. Si fuese ramera, quizás muchos acá dirían, bueno, esto yo no puedo identificar con esta mujer. Si dijese que era, no sé, traficante de drogas, diríamos, bueno, yo no me puedo identificar con esta mujer. Si diríamos que era, no sé, un estafador, yo no me puedo identificar con esta mujer. Pero no sabemos. Era pecadora, lo cual somos todos nosotros. En el versículo 47 se habla de sus muchos pecados. Así que claramente era una mujer que en la sociedad todos la menospreciarían. Incluso esta mujer, su condición era tan baja que que la ofensa de esta mujer para el fariseo es que toca a Jesús, no tanto que esté ahí. Justo hoy, yo no sabía, pero justo hoy se leyó en el Evangelio de Juan otro lavado de pies, muy similar, lo cual nos da a entender de que no era algo completamente extraño para esa cultura. El gran punto acá es que esta mujer, que es pecadora, está tocando a Jesús. Para un fariseo, eso implicaría que Jesús está siendo inmundo ahora, porque una mujer inmunda lo está tocando. Pero Lucas nos dice que esta mujer va ahí con una intención. Si notan conmigo ahí en el versículo 37, dice que entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. El perfume que se usa acá, también lo leyó ese ahí en Juan. Era un perfume caro, muy caro. Ahí Judas dice se puede vender por más de 300 denarios, si mal no recuerdo, lo cual nos habla de 300 días de trabajo. Era un perfume sumamente caro. El perfume donde se conservaba el perfume tenía la cualidad de que cuando se rompía, digamos, para usar el perfume, ya no se podía conservar. No es que vos le tirabas con el spray como hoy y lo guardás ahí. No, vos rompías el perfume, chau, ya lo tenías que usar.
Esta mujer, me imagino, era una mujer muy pudiente, así que esta mujer estaba llevando una gran fortuna. Pero también vemos que todo esto que la mujer hace es premeditado. Es premeditado. O sea, esta mujer está yendo ahí para ungir a Jesús. Cuando se entera, premeditadamente va, agarra el perfume y va hasta donde está Jesús. Y se coloca detrás de Jesús. Noten versículo 38 conmigo. Dice, y estando detrás de los pies de él. De vuelta, pensamos en la cena y pensamos que la gente se sentaba como estamos sentados hoy nosotros, pero no se sentaba de esa manera. Incluso la palabra ahí que se traduce en el versículo 36, dice al final, se sentó a la mesa. La palabra ahí sentar en realidad es recostar. Se recostó a la mesa. Lo que pasa es que si se traduce ese recostar, nosotros no entenderíamos. Pero se recostó, Jesús se recostó sobre la mesa. ¿Por qué se recostó? Porque así se comía en ese momento. Las mesas eran en forma de V y la gente se reclinaba sobre unos divanes con los pies para atrás, con su brazo izquierdo apoyado y con su mano comía. Entonces es lógico que Jesús, al estar reclinado con los pies hacia atrás, esta mujer tuviese acceso a los pies de Jesús. El lavado de pies, de vuelta, para nosotros sería algo extraño. Toda esta escena es contra extraña para nosotros. Pero no era extraña para ese momento, era algo que se hacía. Era algo propio de la hospitalidad, como hemos también visto en Juan capítulo 13. Al fariseo no le ofende que la mujer le lave los pies. El punto es que es pecadora esta mujer y está tocando a Jesús. Así que esta mujer está yendo para ungir a Jesús, pero a mí me encanta acá, me encanta lo que pasa. Esta mujer empieza a llorar. Esta mujer es vencida por la emoción. Nosotros pensamos, porque ya conocemos la historia, que esta mujer está yendo a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas. No, ella no está yendo a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas. Ella está yendo a ungir a Jesús. No es que se puso cebolla antes de ir y ya está yendo para cuando llegue. No. Esta mujer está yendo a ungir a Jesús. Pero acá pasa algo. Esta mujer se pone detrás de Jesús y se quebranta. Probablemente ella empieza a recordar, porque ella ya era salva. Ya lo vamos a ver. Pero ella empieza a recordar que sus pecados fueron perdonados. Y está ahí frente a Jesús, recordando sus pecados, recordando el perdón que Jesús le otorgó. Y empieza a llorar. Esta mujer empieza a llorar. Lucas usa verbos imperfectos, pasados, para escribir la escena. Pero este verbo llorando es el único verbo que está en presente. Lo que nos da la idea que ella continuamente empezó a llorar y todo lo que hizo, lo hizo llorando. O sea, esta mujer se quebranta y no puede parar de llorar. Todo lo que comienza a hacer lo hace llorando porque está quebrantada esta mujer. Quebrantada por el perdón del Señor. Ya lo vamos a ver. Y entonces dice el versículo 38, comenzando a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfumes. De vuelta, esto no es un instante. Es muy probable que la mujer esto lo hace como por un tiempo. Los verbos besaba, ungía, ahí de vuelta imperfectos, nos da la idea de algo constante. Constantemente ungía los pies y constantemente los besaba mientras estaba llorando. Esto tomó un tiempo. Si ustedes miran el versículo 45 conmigo, dice el versículo 45, ahí dice, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Desde que entré. Nos da la idea de vuelta de que esta mujer lo hace esto de manera continua. Llorando, imaginémoslo en la escena. Esta mujer en realidad va a ungir a Jesús, pero se vencida por la emoción y se pone a llorar esta mujer, quebrantada, y empieza a lavar los pies de Jesús. Recordemos que lavar los pies era algo indigno, era algo sumamente indigno. Recordemos en Juan capítulo 13, cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, era algo que estaba determinado para la clase más baja. Digamos, los esclavos de los más bajos eran los que lavaban los pies. Pero acá lo hace esta mujer.
Y como a comparación de Juan capítulo 13, cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, que toma un lebrillo, toma los utensilios que hay que usar para los pies, esta mujer no usa nada de eso, absolutamente nada de eso. Esta mujer usa perfume, sus lágrimas mojan los pies de Jesús y los limpia con sus cabellos. Y esta mujer está besando los pies de Jesús. Nos preguntamos, ¿por qué besa los pies de Jesús? Bueno, me encanta lo que dice un escritor, no lo sabemos con certeza, pero es probable que esta mujer esté pensando en Isaías 52:7. Isaías 52:7. Dice Isaías en capítulo 52, versículo 7. Cuán hermosos son sobre las montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Es probable que esta mujer esté reconociendo que él era el Mesías. Jesús era el que traía esas buenas nuevas de perdón. Jesús era el que venía a publicar salvación. Así que esta mujer está besando los pies, reconociendo de que este era el mensajero de Dios, que traía buenas nuevas. Y los enjuaga, dice, con sus cabellos. De vuelta, tenemos que entender el contexto acá. Lo que para nosotros, y es muy llamativo, lo que para nosotros sería algo, ¿y qué tiene que se soltó el pelo? Digamos, ¿no? ¿Qué tiene? Pero sería algo para nosotros aberrante lavar los pies. Bueno, esto era al revés. Lavar los pies en un sentido era algo que se hacía, pero que una mujer se suelte el cabello, para ese contexto, era algo totalmente indecoroso. Incluso para un judío, mal aplicado, pero para un judío, que una mujer que su esposa se soltara el pelo en público era causa de divorcio. Imagínense la ofensa, de vuelta, era algo incorrecto obviamente, pero imagínense la ofensa que era que una mujer se soltara el pelo en ese momento. Era algo pero totalmente indecoroso. Pero a esta mujer no le importa, no le importa. Esta mujer, imagínense las mujeres, tu pelo lleno de aceite, lleno de tierra. En medio de un contexto donde nadie quiere que vos estés ahí. Nadie, ningún fariseo. Te echarían a patadas. Pero a esta mujer no le importa. Esta mujer está absorbida por la adoración a Jesús. Y hasta este momento no se nos explica por qué esta mujer hace esto. No, hasta ahora, ya lo sabemos porque leímos todo el pasaje, no se nos explica. Pero sí lo que vemos es a una mujer con una profunda devoción hacia Jesús. Ella sabe todo lo que está pasando, sabe quién es el fariseo, sabe la reputación que tiene en la ciudad, lo sabe absolutamente todo, conoce las costumbres, sabe lo que implica soltarse el pelo, sabe todo. O sea, yo ahora tengo que explicar un montón de cosas porque para nosotros eso es sumamente extraño. Ella lo sabe todo, absolutamente todo. Ella sabe que ahora cuando entre a lavar los pies a Jesús, ella se va a volver el centro de atención, lo sabe. Pero esta mujer se olvida del resto. Esta mujer se olvida de todos. Esta mujer lo único que le importa es adorar a Jesús, nada más. Es lo único que le interesa. Y nosotros solemos hablar mucho sobre el emocionalismo. Hablamos muchísimo. Incluso a veces citamos el ejemplo, el tema de venir a la iglesia y llorar y hacer un montón de cosas. Pero que hablemos en contra del emocionalismo no quiere decir que estemos en contra de las emociones. Las emociones son dadas por Dios y están bien. Y esta mujer está expresando correctamente sus emociones. Esta mujer está emocionada, está profundamente emocionada. Pero esto no es emocionalismo. Hay una diferencia entre la emoción y el emocionalismo. ¿Por qué digo que esto no es emocionalismo? Porque esta mujer hace esto en un contexto hostil. Generalmente cuando nosotros pensamos en las personas que se emocionan, ¿cómo lo hacen? Cantando una canción, que no está mal, de vuelta, no está mal para nada. Al contrario, nos podemos emocionar
con las letras hermosas que cantamos, por supuesto que sí. Pero generalmente cuando pensamos en personas que son emocionalistas y que van a buscar algún tipo de experiencia de iglesia, generalmente esas lágrimas se suelen dar en contextos de canciones, en contexto de luces bajas, en contexto de una voz tenue, romántica, con una música de fondo, que todo el ambiente está buscando promover las emociones. En un contexto, el emocionalismo se da en un contexto donde cuando vos te emocionás, sos bien visto. Y la gente te mira y te dice, qué piadosa esta persona, mirá cómo está llorando. Pero esto no es emocionalismo, porque esta mujer está quebrantada en un contexto donde la gente está diciendo, ¿qué está haciendo esta mujer? ¿Qué está haciendo? ¡Qué vergüenza! ¡Qué indecoroso! ¿Cómo se va a soltar el pelo? O sea, esta mujer está haciendo esto, está emocionada en un lugar donde nadie la estaría aplaudiendo por lo que hace. Todo lo contrario, la están despreciando. Pero a esta mujer no le importa. Está quebrantada. Por eso decimos que lo que tiene esta mujer no es emocionalismo. El emocionalismo hace que vos no cambies. El emocionalismo lo único que hace es que vos te emociones y nada más. El emocionalismo no usa las emociones correctamente. Las emociones son dadas por Dios para que nosotros actuemos en base a esas emociones, de manera correcta. El emocionalismo no hace nada, solo que te emociones. En cambio, la devoción, que es lo que esta mujer está haciendo acá, la devoción hace que vos actúes. La emoción verdadera hace que vos adores a Dios, adores a Jesús, en un contexto quizás donde seas aborrecido. La emoción quizás te lleva a la hoguera, a la muerte. El emocionalismo busca atraer la atención hacia uno mismo. El emocionalismo busca que a través de mis emociones yo me gane el favor de Dios, que a través de mis emociones y de mi llanto ahora obtenga algo de Dios. Ahora que Dios me ve llorando, seguro me va a perdonar. Me imagino. Eso busca el emocionalismo. Ahora que otros me ven llorando, seguro piensan que soy re piadoso. Ahora que estoy llorando, seguro van a pensar que estoy arrepentido. Eso hace el emocionalismo. Pero la emoción lleva a una acción correcta. La emoción te lleva a vivir para Dios sin importarte el resto. La emoción correcta, la devoción, te lleva a hacer cosas por Dios que otros quizás no hacen. Eso hace la verdadera emoción. La verdadera emoción quizás te lleva, como dije antes, a que te quemen en la hoguera. La verdadera emoción quizás te hace tener el desprecio de las personas. La verdadera emoción quizás hace que pierdas cosas. La verdadera emoción hace que vos te niegues cada vez para vos mismo y vivas cada vez más para Dios, aunque la gente piense peor de vos. Eso hace la verdadera emoción. La verdadera emoción no pone un cartel luminoso. Esta mujer de vuelta, para nosotros, miramos esta escena y nos cuesta, estamos tan acostumbrados y tan distorsionados que nosotros miramos lo que esta mujer hace y lo reconocemos como algo bueno, pero en ese contexto nadie lo reconocería como algo bueno. Absolutamente nadie. Pero a esta mujer no le importa, está quebrantada. Cuando vos estás quebrantado por el Señor, vas a tomar decisiones, y a veces decisiones radicales. Cuando estás quebrantado por el Señor, no te importa lo que otros piensen, no te importa tu perjuicio, no te importa. Entendés, el Hijo de Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre para morir en tu lugar. Dios perdonó tus pecados. Y ahora estás quebrantado. ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Así que vemos, en primer lugar, que el perdón de Jesús o el perdón del Señor es para toda clase de personas, versículo 36. En segundo lugar, el perdón del Señor produce devoción. El perdón del Señor produce devoción, te lleva a hacer algo, te lleva a negarte a vos mismo. En tercer lugar, el tercer aspecto, la tercera verdad del perdón de Dios es que el perdón de Dios o el perdón del Señor no puede producir indiferencia. El perdón del Señor no puede producir indiferencia. Noten conmigo, versículo 39.
Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí mismo, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Es importante notar algo acá. ¿Con quién está hablando el fariseo? Con nadie, consigo mismo, muy bien. No está hablando con nadie. O sea, no tenemos que pensar que él se lo está diciendo a Jesús esto. No se lo dice a ni al de al lado. No se lo dice a nadie. Es consigo mismo que este hombre está hablando. Imaginemos la escena, es como que yo ahora te dijese, no sé, fulano, ¿por qué estás pensando que vas a comer al mediodía? ¿Y cómo sabes? ¿No? Sería algo así, no lo voy a hacer porque no tengo ni idea. Quizás le pegué, es probable. Pero acá pasa algo increíble, este hombre está hablando consigo mismo. Este hombre quizás pensaba que Jesús era un profeta. En capítulo 7, versículo 16 dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta, hablando de Jesús, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Así que capaz, como dije antes, el fariseo lo invita para ver si Jesús realmente es un profeta. Y cuando el fariseo ve esta escena, llega a una conclusión. Este no es un profeta. No es un profeta. Porque si este fuese un profeta, conocería que esta mujer lo esté tocando lo hace inmundo. Sabría, es como, el fariseo está concluyendo lo siguiente, toda la ciudad sabe que esta mujer es pecadora. Yo sé que es pecadora y Jesús no lo sabe, no es un profeta. No sabe ni lo más básico, diríamos. En ese momento se esperaba que un profeta no conociese los pensamientos de la persona, pero sí que un profeta conociese la vida de las personas, aún sin estar con ellos. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando la mujer samaritana estaba con Jesús y Jesús le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tiene es tu marido? ¿Qué le dice la mujer? Me parece que eres profeta. O sea, si no me conoces, ¿de dónde sacaste esto? ¿Cómo lo sabes? Me parece que sos profeta. Se esperaba que un profeta conociese estas cosas. Así que el fariseo no tiene ninguna duda. El fariseo ya dio su sentencia. Jesús no es un profeta. Se sacó la duda, digamos. Ahora, por supuesto, esta conclusión del fariseo es errada, apresurada y antibíblica. Si el fariseo conociese las Escrituras, que la conocía, por supuesto, sabría que en Isaías capítulo 66, versículo 1, hablando del Mesías, que Jesús lo cita en Lucas capítulo 4, en Isaías 66.1, hablando del Mesías, dice Isaías, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. El fariseo tendría que haber dicho, wow, mira cómo esta mujer está actuando con Jesús. Seguro debe ser el Mesías, porque a esto venía el Mesías. Pero ella dice no, él dice no, y me llama la atención esto. Él llega a una conclusión errada, pero es lo que haríamos nosotros. Nosotros tenemos una distorsión de qué es un hombre de Dios, qué no es un hombre de Dios. O qué es una mujer de Dios, qué no es una mujer de Dios. Qué es vivir para Dios y qué no es vivir para Dios. Tenemos una distorsión tan grande que a veces llamamos vivir para Dios a algo que no es vivir para Dios. Y llamamos no vivir para Dios a algo que sí es vivir para Dios. Porque no miramos lo que dice la Biblia. Sacamos conjeturas en base a nuestra interpretación. Entonces concluimos, un ejemplo, una persona que vive todo el día en la iglesia, diríamos, esta persona vive para Dios, aunque descuidó su familia. Una persona que vive solo para su familia, diríamos, esta persona vive para Dios, porque atiende su familia cuando no sirve en la iglesia. O sea, nos distorsionamos porque no entendemos lo que dice la Biblia. Así que este hombre saca una conclusión apresurada y errónea. Este no es un profeta, sino tendría que saber. Entonces noten lo que pasa. Versículo 40. Versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Piensen por un momento. Simón no le dijo nada a Jesús. Están comiendo, está pensando Simón nada más. No le dijo al lado, no es que capaz me escuchó Jesús. Algunos piensan que esta frase, una cosa tengo que decirte, se usaba para cuando ibas a confrontar a alguien.
Así que Jesús se pone en el lugar de maestro. Y ahora Jesús va a demostrar que Él es más que un profeta. Él es más que un profeta. Un profeta conoce eventos sin estar presente. Por ejemplo, cuando Eliseo cura a Amán y no acepta dinero, Eliseo no acepta dinero de Amán, y Amán se va, y Eliseo aún estando casi ciego, Giesi sale corriendo y va a buscar el dinero de Amán y vuelve sin Eliseo haber estado con él. Cuando vuelve, Eliseo, ¿qué? Supo lo que hizo. Pero no vio sus pensamientos, pero supo lo que hizo sin estar ahí. Pero acá Jesús hace algo superior. Acá Jesús conoce sus pensamientos. Y le dice, una cosa tengo que decirte. Le responde el fariseo, di maestro. De vuelta, el fariseo quizás no sabe no se imagina lo que Jesús le va a decir. Di maestro. Y Jesús le da una parábola, nota en versículo 41 y 42. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Esto es una parábola, cuando llega a tu casa, hacésela a tu hijo. Es obvio. Muy sencilla esta parábola. Obvio que sabemos quién va a amar más. Uno le debía como 2 años de trabajo, el otro le debía 2 meses. Y perdonó, algunas traducciones lo traducen como perdonó graciosamente. O sea, este deudor de gracia, de pura gracia, perdona a ambos. ¿Cuál le va a amar más? Es obvio cuál le va a amar más. El que más le perdonó. Sumamente obvio. Pero acá pasa algo extraño. Yo me imagino que cuando Jesús le está contando esta parábola, el fariseo está pensando que algo no está bien. Algo no está bien. Y lo vemos por la respuesta. Noten conmigo ahí, por favor. Versículo 43. Respondiendo, Simón dijo, pienso. La idea de esa palabra pienso es supongo, calculo. ¿Cómo? Es obvio. ¿Por qué lo dudás? 2 más 2, ¿cuánto es? Pienso que 4. No, 4, no tenés duda. Es obvio. O sea, para los niños quizás no, pero para todos nosotros es obvio. 2 más 2 es 4. Pero acá es obvia la pregunta. Pero este hombre intuye que algo no está bien y le dice, supongo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dice, rectamente ha juzgado. Pero después, a veces Jesús da una parábola y no dice más nada y la deja ahí. Pero Jesús automáticamente aplica esta parábola, que no lo hace muchas veces. Pero acá automáticamente da la aplicación de la parábola. Por ejemplo, en Lucas capítulo 15, en el hijo pródigo, en la mujer de la moneda perdida, etc. No las aplica. Pero acá automáticamente la aplica, no pierde el tiempo. Versículo 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Jesús automáticamente aplica esta parábola, haciendo un contraste entre la mujer y el fariseo. Todo el tiempo un contraste. Y el contraste tiene que ver con la hospitalidad. Recibir a una persona en ese momento era algo honorable. Ser un buen huésped era algo honorable. ¿Recuerdan en Génesis 18, cuando Abraham ve a los 3 hombres que ni los conoce? ¿Qué hace? Sale corriendo a recibirlos. ¿Qué hace Lot cuando se encuentra con estos 2 hombres que son ángeles? Igual que en Génesis 18. En Génesis 19, ¿qué hace Lot cuando ve a estos 2 hombres en la plaza? ¿Qué hace? Los quiere recibir. La hospitalidad era algo muy bien visto. Dar agua para los pies era algo básico, muy básico. En Génesis 18, de vuelta, Abraham dice que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies. En Génesis 19, cuando Lot quiere invitar a estas personas, dice, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedaré y lavaréis vuestros pies.
Era lo más básico. Entra alguien a tu casa, ¿qué le decís? ¿Te querés sentar? ¿Querés un vaso de agua? Básico, lo más básico. Pero ni eso hace este hombre. Ungir la cabeza con aceite era algo un poco más, de un poco más de honor. Dar un beso era algo, no voy a leer los textos por el tiempo, pero dar un beso era algo común, era algo que se hacía. O sea, el punto de Jesús es este. Este fariseo no está cumpliendo ni con lo más básico. Lo más básico. Viene alguien a hacerte un trabajo a tu casa, ni lo conocés, nada, pero mínimo le decís, ¿querés un vaso de agua? Mínimo. O sea, es el ABC, no le vas a decir, ¿querés darte una ducha? Quizás no le vas a decir eso, pero por lo menos sí querés un vaso de agua. No le vas a decir, ¿querés una media luna? Pero por lo menos un vaso de agua. Pero este no hace ni lo más básico, ni siquiera lo más básico. Ahora, ¿a qué se debe este contraste entre que este hombre no hace ni lo más básico y en contraste esta mujer hace lo que está más allá de lo básico? ¿Se dan cuenta la diferencia, no? Ni lo más básico a lo que está más allá. ¿A qué se debe esta honra? Versículo 47, lo leo de vuelta. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿A qué se debe esta gran estima? A que sus pecados, que son muchos, me encanta eso, que son muchos, le son perdonados. Jesús, pensemos de vuelta, ¿qué dijo Simón? Si fuese profeta, sabría. Jesús demuestra que sabe quién es. Claro que sabe quién es. Nadie le informó, porque Simón no le dijo nada, él lo pensó, pero no dijo nada. Esta mujer está lavando los pies y Jesús está respondiendo a los pensamientos de Simón, demostrando que es más que un profeta, y está demostrando que él sabe quién es la mujer. Yo le estoy dejando lavar mis pies, no porque no sé quién es, al contrario, yo estoy dejando que haga esto porque yo sé quién es. Y es una mujer a la cual se le han perdonado sus pecados. A veces no le queremos decir algo a alguien, porque si se lo confesamos, quizás no sabemos si nos va a perdonar, ¿no? Hacemos eso. No tengo miedo, pero pecaste contra esta persona, andá a decírselo. Pero si le digo esto y no me perdona, y si rompo esta relación, pero no pasa eso con Jesús, me encanta. No pasa eso con Jesús. ¿Cuáles fueron tus pecados? No importa, confesáselos, Él te va a perdonar. Si vas a Él en arrepentimiento y fe, te va a perdonar. ¿Cuáles son tus pecados? Pero mirá que fueron graves mis pecados, ¿eh? No importa. No importa. Si se lo decís a otro, quizás no te perdona. Pero se lo dices a Jesús, Él te va a perdonar. Por acá dice que sus pecados fueron muchos, muchísimos. No sabemos cuáles, porque Lucas no nos dice. Pero fueron muchísimos. Pero todos fueron perdonados. Y noten ahí al final dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Y dice, porque amó mucho. Bueno, en esta traducción, la palabra ahí se traduce como porque, nos confunde un poco, porque nos da a entender que Jesús perdonó a esta mujer porque la mujer lo amó. Pero no es correcto eso, ese pensamiento. En versículo 50, si ustedes miran unos versículos más abajo, no le dice, tu amor te ha salvado. ¿Qué la salvó a esta mujer? La fe, tu fe te ha salvado. Bueno, eso es porque la conjunción ahí que se usa porque también a veces indica, digamos, la causa de algo, porque sería la causa, pero a veces la conjunción también puede indicar la consecuencia, y ese es el caso acá. Podríamos traducirlo así, miren, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Por eso amó mucho. ¿Por qué amó mucho? Porque sus pecados fueron perdonados. En 1 Juan 4:19 dice que nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Él no nos ama porque nosotros lo amamos, no es al revés. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Además, dice que sus pecados son perdonados. El verbo ahí, son perdonados, es un verbo perfecto. Un verbo perfecto quiere decir esto, que es algo que pasó en el pasado con consecuencias en el presente. Por ejemplo, vos me decís, ¿querés comer algo? No, gracias, ya comí. Es algo que hice en el pasado con la consecuencia en el presente de que estoy lleno. Comí en el pasado con la consecuencia de que ahora estoy lleno. Una acción del pasado con consecuencias en el presente. Bueno, cuando acá Jesús
dice o Lucas, dice les son perdonados, traduce acá, les son perdonados, es que es algo perfecto, es algo que ya pasó. O sea, esta mujer fue perdonada en el pasado y por eso ahora en el presente se encuentra en la condición de haber sido perdonada. ¿Se entiende? Fue perdonada en el pasado y por eso ahora en el presente se encuentra en la condición de haber sido perdonada. Entonces, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe esta diferencia entre Simón y esta mujer? ¿A qué se debe? A que es consciente esta mujer del perdón de Dios. Esta mujer es consciente del perdón de Dios. Por eso nuestra devoción de Dios, por Dios, como dije antes, proviene de ser conscientes del perdón de Dios. Cuando mi comprensión del Evangelio no es profunda, mi devoción por Dios no va a ser profunda. Por eso a veces, ¿te pusiste a pensar por qué a veces se habla de que dejamos el primer amor? ¿O por qué muchas veces se habla de que cómo era nuestro primer amor? O sea, cómo vivimos cuando recién nos convertimos y cómo vivimos ahora. Se usa mucho esa ilustración y todos decimos, dejé mi primer amor. ¿A qué se debe que dejé mi primer amor? ¿O a qué se debe en cómo actué en mi primer amor? ¿A qué se debe? A que cuando conocí al Señor me di cuenta de que perdonó mis pecados. Y me di cuenta de lo que eran mis pecados. Y no lo podía creer. Dios me perdonó a mí todos estos pecados que cometí. El Hijo de Dios, Dios hecho hombre, murió en la cruz por mí. Recibió la ira que yo merecía. Y ahora de pura gracia, solo por medio de la fe, solo por creer en Él. Sin hacer nada, ninguna obra, me perdona. No puede ser. Ya no hay condenación. No lo podemos creer. Tenemos los pecados enfrente de nuestros ojos. Los estamos mirando, los estamos tocando casi. Venimos de cometerlos. Y ahora me está diciendo que soy perdonado. No lo puedo creer. No lo puedo creer. El primer amor. Somos conscientes del perdón de Dios. Y salimos de ahí. Y si tenés que ir a las 2 de la mañana a predicar el Evangelio a la playa, en julio, en remera, vas. No te importa, estás, wow, maravillado. Dios te perdonó a vos, que eras un miserable. Y a mí, que soy un miserable. No puede ser. Pero cuando el tiempo pasa, Dios va cambiando nuestras vidas, obviamente, gracias al Señor. Y nos olvidamos de lo que éramos. Gracias al Señor en un sentido que nuestra vida cambia, por supuesto. Agradecemos al Señor. Pero quizás ya no estamos cometiendo esos pecados. Y damos gracias al Señor por eso. Pero entonces, como ya no cometemos esos pecados, nos olvidamos que somos unos miserables. Nos olvidamos que somos un desastre. Nos olvidamos que en realidad merecemos la ira de Dios. Nos olvidamos. Empezamos a pensar que de cierta manera merecemos algo del amor de Dios. No merecemos nada. No merecemos nada. Pero dejamos de estar impactados. Por eso dice que al que poco se le perdona, poco ama. No está diciendo Jesús acá que el fariseo era un creyente. No está diciendo eso. Es una ilustración esto, por supuesto. En las parábolas no todo tiene un punto. El fariseo ni siquiera mostró amor por Jesús. Ni siquiera. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenía el perdón de Jesús. Entonces cuando decimos, ¿por qué antes vivía para Dios y ahora no? ¿Por qué antes hacía esto y ahora no? Porque quizás me olvidé. Quizás el Señor cambió mi vida y estoy re contento con eso, por supuesto. Pero me olvidé de lo que soy. Me olvidé de dónde el Señor me sacó. Pienso con el paso del tiempo que ahora yo empiezo al tener una vida ordenada, pienso ahora que ya merezco algo de Dios. No mereces nada, yo tampoco. Me llama la atención y quizás la solución para esto es, porque a veces confundimos. Decimos, bueno, entonces, ¿cómo vuelvo a mi primer amor? ¿Recordando mis pecados? No hagas eso, porque eso es perversión. No necesitas recordar tus pecados. ¿Sabes lo que necesitas? Conocer más al Señor. Eso es lo que necesitas. ¿Qué dice Pedro en la pesca milagrosa? Yo creo que Pedro ya era un creyente ahí, en Lucas 5. Ya lo prediqué. ¿Qué dice Pedro? Aléjate de mí, pecador. Pero Pedro sí era un creyente. ¿Por qué dice eso? Porque con la pesca milagrosa entendió quién es el Señor. Conoció más al Señor y se sintió más indigno, mucho más indigno. ¿Qué hace Isaías en capítulo 6? Ay de mí, no porque sea salvo en ese momento Isaías, porque tuvo una manifestación del Señor. Por lo tanto, ¿cómo vos creces en tu amor por el Señor? ¿Cómo creces? Conociendo más al Señor. No siendo morboso con tus pecados, conociendo más al Señor. Y a medida que conoces más de su gracia, de su amor, de su santidad, quedás impactado. Solo para una ilustración,
Yo recuerdo cuando conocí la doctrina de la gracia, ya era un creyente, por supuesto, pero a mí me impactó. Me hizo conocer el amor del Señor de una manera que no entendía. Cuando entendí que era lo que llama la depravación total, que era un pecador y que yo quizás no cometí ciertos pecados, pero no los cometí no porque no era tan malo, no los cometí porque Dios en su gracia no permitió que los cometiese. Pero mi corazón está completamente depravado. Soy una persona depravada completamente, totalmente. No hay nada bueno en mí, absolutamente nada. Dios no me salvó porque vio un corazón bueno. Totalmente depravado. Cuando entendí que Dios me eligió a mí por pura gracia, como dice Efesios capítulo 1, versículo 4, por el puro afecto de su voluntad. No es que vio que iba a creer, que no era tan malo, o que vio que yo iba a hacer grandes cosas para Él, o que vio que era alguien fenómeno para formar parte de su reino. No. Cuando entendí que el Señor murió por mí particularmente, no para hacerme salvable, sino para salvarme. Cuando entendí de su gracia irresistible, que Él me atrajo, y si Él no me hubiese traído, todavía estaría perdido por ahí. Cuando entendí que en sus manos estoy seguro, que nada me puede arrebatar. No lo podemos creer. Ese es el amor de Dios por mí, no puede ser. No puede ser. Por eso decimos que el perdón del Señor es para toda clase de personas. En segundo lugar, el perdón del Señor produce devoción. En tercer lugar, el perdón del Señor no puede producir indiferencia. El perdón del Señor no puede producir indiferencia. Y en último lugar, y ya brevemente, es el cierre. El perdón del Señor es la bendición más grande que podemos tener. El perdón del Señor es la bendición más grande que podemos tener. Noten conmigo, versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados versículo 48. Versículo 48. Y a ella le dijo, ahora cambia, deja hablar con el fariseo y habla con la mujer. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Me encanta Jesús, de vuelta, usa un tiempo perfecto, tus pecados te son perdonados, ya fueron perdonados. Jesús no la está perdonando en ese momento, Jesús está afirmando su perdón hacia ella, como a veces necesitamos nosotros. Ya fuimos perdonados, pero leemos en la Biblia que Jesús nos perdonó los pecados. Ya somos salvos, pero leemos que nuestros pecados fueron perdonados y tenemos paz. Ya fueron perdonados, pero tenemos esa tranquilidad. Esta mujer quizás escuchó a Jesús decir, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero ahora no lo escucha de manera general, lo escucha de manera particular. A Jesús diciéndole a ella de manera particular, tus pecados te son perdonados. Como dije antes, cuando vos entendés que Jesús amó al mundo, Jesús amó a los pecadores en general, pero ahora entendés que te amó a vos de manera particular. ¡Wow! No lo puedo creer. Y entonces los que están a la mesa reaccionan, y reaccionan de manera correcta. La pregunta que hacen es correcta. ¿Quién es este que perdona pecados? Simón no dice nada más. No sabemos si luego de que Jesús le lee los pensamientos, le responde, no sabemos la reacción de este hombre, pero ahora sabemos la reacción de los demás. Y se hacen una pregunta, ahora sí entre ellos. ¿Quién es este que perdona pecados? Y lo que ellos están diciendo en realidad es correcto, porque solo Dios puede perdonar pecados. O sea, yo puedo perdonarte un pecado que vos cometés hacia mí, te lo puedo perdonar, claro que sí. Pero vos no podés venir acá a la iglesia y no sé, y trataste mal a tu esposa y yo te digo, tranquilo, tus pecados yo te perdono. No. Bueno, quizás vos te vas contento, tu esposa no se va a ir muy contento. Yo no lo tengo que perdonar, tu esposa le tiene que perdonar. Y Dios no, por supuesto. Claro, solo Dios puede perdonar pecados. Esta mujer en un sentido no había pecado contra Jesús. ¿Por qué la va a perdonar si no le hizo nada a Jesús? Si fuese simplemente un hombre, obviamente, ¿no? Sí había pecado contra Jesús en el sentido de que Él es Dios. Entonces, la pregunta que hacen es correcta. Y acá pasa algo increíble. Me encanta, porque si nosotros rastreamos hacia atrás, empezamos a ver lo que Jesús hizo anteriormente. En capítulo 7, Él resucitó un muerto, sanó al siervo de un centurión. En capítulo 6 sana a muchos. Pasan un montón de cosas. Pero me encanta esto. Muchos resucitan muertos, muchos. Los discípulos resucitaron muertos, por ejemplo. En el Antiguo Testamento, profetas han resucitado muertos. Los discípulos sanan a muchos, hacen milagros, igual que Jesús, pero ninguno perdona pecados.
Ninguno perdona pecados. Jesús hace algo acá, le da la bendición más grande que una persona puede tener. Si Jesús te sana físicamente, te vas a morir igual. Si te resucita, igual te vas a morir. Si te sana, igual te vas a enfermar en algún momento. Pero acá Jesús hace lo que nadie más hace, perdona sus pecados. Le da algo eterno, no algo temporal. Si Jesús resucita, o sea, si solamente resucitas a un muerto, bueno, igual la persona va a morir como Lázaro volvió a morir y como la mujer, el hijo de la mujer que resucitó antes. Pero acá Jesús hace algo increíble. Hace lo más importante. Qué paradoja, ¿no? Que en la iglesia, ¿qué te suelen enfatizar? Tu sanidad física, tu riqueza, pero tu riqueza la vas a perder. Tu sanidad física la vas a perder, en algún momento la vas a perder. Pero hay algo que no podés perder, es que tengas el perdón de tus pecados. Jesús hace acá, con lo que Jesús hace acá, hace el milagro más grande de todos los que vemos en los evangelios. Acá y en otros lados, ¿no? Obviamente. No es el único lugar donde perdona pecados. Pero lo que Jesús hace acá es el milagro más grande, perdonar pecados. Los discípulos sanan, otros sanan, pero solo Jesús perdona pecados. Y por eso le dice, terminando, noten conmigo, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. La bendición más grande que vos podés tener es el perdón de tus pecados. Todo lo demás lo vas a perder. Tu salud la vas a perder, tu trabajo lo vas a perder. Tus finanzas las vas a dejar acá. Tu fama un día no va a estar más. Todo lo vas a perder, salvo el perdón del Señor. Si el Señor te perdona tus pecados, si vos venís a Cristo en arrepentimiento y fe, reconociendo que sos un miserable, reconociendo que no te puedes salvar por vos mismo, reconociendo que has quebrantado la ley de Dios, reconociendo que el único que te puede salvar es Jesús, que en la cruz murió en tu lugar, y te humillás y le pedís que te perdone, Él te da la bendición más grande que un ser humano puede tener. No te da un 0 kilómetro, no te da un trabajo nuevo, no sana tu salud, te da algo más maravilloso. Perdona tus pecados. Todos. Pero fueron muchos. No importa. Y podés ir en paz. Podés ir tranquilo. Sabiendo que el día, si has venido aquí de arrepentimiento y fe, el día que partas de este mundo, estarás con el Señor. Por eso si estás acá sin Cristo, yo te ruego que no te vayas a este lugar sin arreglar tus cuentas con Dios. Que vengas aquí de arrepentimiento y fe. Un día vas a morir. Y si no has puesto tu fe en Cristo, lo que la Biblia dice que te espera es el infierno. Es la ira de Dios por toda la eternidad sufriendo las consecuencias de tus pecados, que nunca van a poder ser perdonados. Pero si hoy te humillás y le pedís al Señor que te salve, Él te promete hacerlo. Y todos tus pecados serán perdonados. Y aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, debemos recordar, debemos crecer, profundizar en el perdón del Señor hacia nosotros. Y eso es lo que va a hacer que nosotros vivamos más para Dios. Y quizás no vivimos para Dios porque no estamos maravillados con el perdón del Señor. Oramos. Amado Señor, queremos agradecerte por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo a morir en nuestro lugar. Te damos gracias por haber perdonado todos nuestros pecados. Te damos gracias porque no tenemos que hacer obras para que tú nos perdones ahora. No tenemos que tratar de esforzarnos para que tú nos ames. No tenemos que portarnos bien para ganarnos el cielo. Ya tú nos lo has dado todo por medio de Cristo. En Él tenemos todas tus bendiciones. Señor, te rogamos, por favor, que conmovidos por tu amor podamos vivir más para tu gloria. Ayúdanos, Señor, por favor. Y te ruego por aquellos que están acá, que no te conocen, que tú en tu gracia los llames al arrepentimiento y a la fe. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.